Muy buenas tardes, mi nombre es Uli Karina Rojas Castillo, soy estudiante del segundo semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Muy buenas tardes, mi nombre es Aureliano Gallego, estudiante de segundo semestre de la Fundación Universitaria Claretiana, CAC Medellín. Estamos actualmente en las escuelas de pensamiento 2 y vamos a desarrollar el contenido de la visión de Manuel Wellstream en relación a sus postulados y a su versión sobre las ciencias sociales en el mundo. Compañera, por favor, ¿podrías hablarnos un poco sobre la visión del autor en las Claro. ciencias sociales? Bueno, tenemos Immanuel Wallerstein, él decía que el sistema mundo es una zona espacio-temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas. Eh, Immanuel Wallerstein fue un sociólogo, falleció en el 2019. Hizo grandes aportes a la ciencia, entre ellos tenemos la fragmentación de la realidad de las ciencias sociales. Y en ese momento le vamos a compartir algunos de los interrogantes que pudimos sacar de su fragmento. Listo. Bueno, entonces dentro de los interrogantes encontramos en la fragmentación de las ciencias sociales cómo se construyen las ciencias sociales. Bueno, según Charles Percy Snow, un autor que define una teoría de dos mundos, básicamente la describe que fue entre la separación de la filosofía y la ciencia. Hablaba de la ciencia porque en la época era muy precaria, pero se buscaba a través de la comprobación de hipótesis, básicamente la búsqueda del conocimiento. Eran empíricos, pero siempre se trataba de fundamentar. Y más que todo, la filosofía estaba fundada en un origen teológico o religioso, donde enfocaba una serie o unos hechos en especulaciones. Bueno, también nos hemos preguntado, según el autor, ¿cómo llega a esa verdad científica? Bueno, entonces en la época habían unos escritos que dice que obedece a la verdad de Raque. Se conocían esos escritos y era que se tomaron en cuenta esas civilizaciones por allá en el siglo 18 y 1914 aproximadamente, explicar o tomar como ejemplo las cartas que escribían los emperadores y cómo era su minuciosa intervención a nivel político, económico y diplomático con otros nobles, ¿cierto? Entonces, bueno, también en la trascendencia de eso vamos a encontrar qué fue eso del trío normotético. Bueno, ese trío se fundamenta o se radica donde hay una expansión, digamos que la cultura, entre dos culturas, que fue la occidental y la oriental. En esos siglos, digamos que el tema de universidad no era tan relevante. Aparecieron, digamos, o desaparecieron la intención, digamos que por lo técnico y lo universitario, por allá del siglo 16 hasta el 18 para el 19, donde se empezaron a certificar ciencias, donde se empezaron, digamos, a especificar y a otorgar títulos académicos. Dentro de este tío, básicamente encontramos tres ramas, como son la sociología, la ciencia política y la economía. Ellos se dieron cuenta que cada uno tenía un direccionamiento o una estructura enfatizada en realizar, digamos, como su base o su estudio. En el caso de la sociología era como identificar sociedades y fenómenos. En caso de la política era sobre todo las relaciones internas del poder, digamos, el análisis que se podía hacer de esas relaciones entre la autoridad y los individuos, y la economía se fundaba más que todo entre la riqueza y, digamos, la producción. ¿Qué otro interrogante encontramos? Bueno, ¿qué es esa división tripartita? Básicamente también dentro de esos fenómenos que hablábamos de esas culturas, se desarrollaron o se vieron en cuenta algunos países que no encajaban, ¿cierto? De ahí dieron, digamos que origen o seguimiento a algunas culturas, como fueron China, India, el mundo árabe. Tuvieron grandes documentos y grandes escritos, pero fueron sobre todo respaldando los contenidos religiosos. Eh, Dentro de estos, bueno, encontramos las ciencias naturales, las ciencias humanas y las ciencias sociales. Básicamente, en las naturales lo que trataba de interpretar era el universo,
y digamos que el entorno que nos rodea. Ante las humanas era como interpretar el arte, la cultura, el pensamiento y las manifestaciones. Dentro de las sociales tenía el objetivo, digamos, del comportamiento del ser humano. Bueno, ¿qué clase de ciencia social debemos construir? Según la visión del autor, decía que básicamente nosotros deberíamos de construir una ciencia social que fuera inclusiva, ¿cierto? Una ciencia social donde se permitiera a uno eh, verificar o rectificar esos procesos que se dieron anteriormente, donde hay muchas falencias, donde fueron grandes eventos o acontecimientos que marcaron el mundo moderno. La intervención del capitalismo, la Segunda Guerra Mundial, digamos la conformación de los grandes estados a nivel internacional. Entre estos, Estados Unidos. Hay un primer estudio que se ejecutó en la ONU donde 15 personas de las que intervinieron eran estadounidenses y otro era extranjero. Quiere decir que Estados Unidos siempre ha tenido el control desde lo antiguo, digamos, o ese poder de dominación en la sociedad, su impacto global ante el movimiento capitalista. Oh, compañero, perdón que le interrumpa. También vale la pena acotar que, pues, precisamente esa fortaleza de Estados Unidos vino a partir de la de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que fue cuando ante la UNESCO, pues, básicamente, con todo ese poderío que ellos tuvieron durante cerca de 7 años, siendo literalmente ellos quienes mandaban. Bueno, entonces, como para concluir, la invitación del autor es que nos invita, valga la redundancia, a reflexionar sobre los nuevos fundamentos sociales, a revisar, digamos, todo este tipo de divisiones sociales y humanas que tenemos, a poner fronteras en nuestra cultura. Dice que seamos más inclusivos, que valoremos más lo nuestro, que promocionemos lo nuestro. Y una de sus últimas, digamos, intenciones era decir cómo conseguimos hacer una investigación. Él dice que la universidad es el fruto de todo esto, que es como una semilla que se debe fundar y que los estudiantes no solo debemos tomar conocimiento de nuestra rama de aprendizaje, sino enfocarnos en otras ciencias también donde podamos tomar cursos y podamos ser, digamos, sumergidos para obtener distintos conocimientos que fortalezcan la formación y el desarrollo en la sociedad. Bueno, yo creo que en este sentido, compañera, no sé si tiene algo más que agregar, damos por terminado la intervención.